primero que nada, muy buenas tardes. Soy el abogado Sami Hamdan Suleimán. Tengo posgrado en Derecho Penal, Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y doctorado en Derecho. Desarrollé la carrera de fiscal del Ministerio Público durante 20 años, 8 meses. Y hoy día me encuentro con la condición de fiscal jubilado. Me jubilé joven y ejerzo actualmente mi profesión como abogado en el área del derecho penal. Tengo en línea a Marisol Pérez y también tengo como participante de la cátedra a Balmore Lagos Medina. Quisiera saber, Marisol, sobre ti, a qué te dedicas, qué nivel de profesión en pregrado, perdón, qué título de pregrado ostentas en el ámbito profesional, cuáles son tus expectativas con respecto a esta cátedra. Entonces, Bueno, profesor, mi nombre completo, yo soy Marisol Josefina Balabú Pérez y yo soy una profesora de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, soy profesora titular en la cátedra de medicina, soy profesora de 5º año en el área de terapéutica, tengo 31 años como profesora. Yo soy médico internista, gastroenterólogo y me formé en España en el área de hepatología, específicamente hacia trasplante hepático. okay. Igualmente soy abogado, tengo maestría en educación, mención ciencias de la salud, educación superior y actualmente pues me encuentro realizando el doctorado de ciencias forenses y criminalística, el cual me ha enamorado cada día que pasa. Perfecto. Perfecto. Bueno, mire, para mí es un gusto compartir contigo y también con el doctorante Balmore Lagos Medina. Sin embargo, bueno, entiendo que por razones de trabajo seguramente no está conectado. Nosotros tenemos una cátedra que se denomina exactamente topología criminal. Vamos a buscarla aquí. Topología, ciertamente. Y es que topología delictiva o criminal equivale a lo mismo. En esta cátedra nosotros que es una cátedra electiva, entiendo que es electiva, creo que ustedes ya están avanzando con el doctorado, están en sus últimas materias, entiendo, ¿cierto? Sí, Sí, correcto, profesor, sí. sí, fíjese, ¿qué buscamos con la cátedra topología delictiva? ¿Qué perseguimos con ella en el ámbito del doctorado que ustedes están cursando? La necesidad, pues, de comprender exactamente de manera profunda eh, las dinámicas espaciales y temporales de los fenómenos criminales. El tema espacio. El tema espacio. Y cómo hacer para poder contrarrestar esas actuaciones o esos comportamientos criminales en determinados espacios. Pero para poderlos contrarrestar, primeramente necesitamos precisarlos, definirlos, saber cuál es el núcleo central y qué hecho genera o qué circunstancias de la zona conducen a que esos delitos se produzcan allí. Y en ese sentido, pues, inicialmente nos resulta útil entrar a considerar lo que podría entenderse por topología. Y cuando uno revisa esa palabra, pues la ubica en el contexto o en el campo de las matemáticas que estudia las propiedades de los espacios. Entonces, en el tema espacial llevado o asociado
al tema delictual, necesariamente. Nosotros tenemos en Venezuela unos cuadrantes de paz que generó la sectorización territorial de determinados espacios en comunidades, pueblos, ciudades, en fin, con el ánimo de poder acercar el funcionario a la comunidad y poder definir un control espacial frente a determinados delitos y que cada dependencia asumiera la responsabilidad en ese territorio. Entiéndase, Policía Nacional Bolivariana, policías estadales, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Guardia Nacional Bolivariana. La finalidad era satisfacer el derecho humano a la seguridad ciudadana previsto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y cuando hablamos de espacios, necesariamente tenemos que referirnos, yo tomo aquí como referencia puntual, un trabajo que llama mi atención. Me parece un trabajo interesante, es un artículo publicado en la revista de Derecho Penal y Criminología y se llama El análisis geográfico del delito y los mapas de la delincuencia. Ese material yo se los voy a subir al aula para que ustedes lo puedan tener y podamos evaluar el tema de esta cátedra con relación a lo que fija ese artículo que recoge el contexto histórico de lo que debe entenderse sobre la visualización cartográfica para la precisión del crimen en determinados espacios territoriales. Bueno, no sé si quieres decir algo, Marisol, sobre eso, por favor, para ir avanzando. Bueno, me parece interesante porque le confieso que para mí es un tema novedoso. No, no estoy versada en la materia, pero sí me encanta entender ahora lo que usted habló de los cuadrantes. Sí, Ahora logro entender ese engranaje entre algo que refleja la Constitución, esta modalidad de guía, me imagino yo, ¿verdad? Que lo de los cuadrantes, como usted dice, para que de manera sectorial o las organizaciones vinculadas a esta materia se pueda ordenar. Es exacto. como un orden, es un Sí. orden. Fíjese algo, fíjense. Cuando uno revisa la cátedra, eh, fíjese, dice la asignatura topología delictiva se justifica por la necesidad de comprender de manera profunda las dinámicas espaciales y temporales de los fenómenos criminales. Ubiquémonos, amor. ¿Usted en qué ciudad vive, Marisol? Disculpa. Estoy en Barquisimeto, Estado Lara. Barquisimeto. Ubiquémonos en el eje fronterizo Colombo-Venezolano. San Antonio del Táchira o la localidad de Ureña, que tienen frontera con el departamento norte de Santander de Colombia. Correcto. Son territorios donde los fenómenos criminales resultan en buena parte distintos a los que se cometen en Barquisimeto. Aquí tenemos el contrabando de introducción y contrabando de extracción de hidrocarburos o de alimentos, inclusive de otro tipo de mercancías.
Pero aparte de eso tenemos la venta ilícita del combustible en las vías públicas. Y fíjese cómo el modus vivendi, porque así es que se puede considerar, del habitante fronterizo ha hecho que las mismas autoridades en ocasiones conviertan en norma muerta disposiciones legales vigentes. Y pongo este ejemplo en el ámbito espacial, a modo de ilustrar lo que se pretende con esta carta. Fíjense, nosotros en Venezuela tenemos la ley sobre el delito de contrabando, una ley vigente desde el 30 de diciembre del año 2010. Pero esa ley sobre el delito de contrabando tipifica en el artículo 20, numeral 14, el contrabando de hidrocarburos bajo la modalidad de comercio ilícito, de tenencia ilícita, de depósito ilícito y de transporte ilícito. Entonces, tenemos esas modalidades del contrabando. Estoy en clase, señora Betty. Entonces, tenemos esas modalidades de contrabando. Tenemos esas modalidades de contrabando. Pero resulta que el modus vivendi, la forma de vida de los habitantes de esas zonas fronterizas o de esos pueblos fronterizos, esos modos de vida han conducido a que las personas comercialicen el combustible frente a las mismas autoridades que deben perseguir esa acción criminal. No sé si me hago explicar. ¿Sí? Totalmente, Entonces, totalmente. nosotros podemos ver a una persona vendiendo combustible en la calle, a 15 metros del comando del órgano de seguridad más del que sea, pues allí en esa zona, y en la vía pública. Entonces, ese es un fenómeno que solo puede, desde el punto de vista de la cartografía digital, o como se le quiera llamar, a los efectos de la prevención del delito, puede ser perfectamente fijado en un sistema de información geográfica. Y allí surge también en lo que podría llamarse el mapa delincuencial, en ese espacio del territorio. ¿Y qué se busca con ello? Bueno, que la autoridad pueda nuclear, precisar, fijar cuáles son los primarios delitos que se cometen en determinados territorios. Y allí es donde yo digo que, bueno, la tarea propia que nace de la topología espacial, que es poder precisar a través de un sistema de información cartográfica o de un mapa delincuencial, pues la generación de políticas públicas para la prevención de ese tipo de delitos o de acciones criminales. Entonces, si nuestra legislación penal en materia sobre el delito de contrabando establece, será penado serán sancionados con pena de 6 a 10 años todo aquel que cometa el delito de contrabando, bien sea almacenando, comercializando ilícitamente, transportando ilícitamente o la simple tenencia ilícita de hidrocarburos, pues con una sanción de tanto por tanto, bueno, eso es un delito. Y es por eso que el tema de la topología necesariamente va a traer consigo, más allá del fenómeno criminal, bueno, qué circunstancias, qué eventos son las que conducen o los que conducen a que ese tipo de comportamientos, de conductas se produzcan en determinados espacios, en determinados territorios. Y para eso, bueno, nosotros a nivel
del programa que nos ha entregado la universidad, queremos que los que cursen esta cátedra puedan por lo menos manejar conceptos básicos que permitan analizar y modelar la distribución espacial, entiéndase aquí territorial, en el ámbito de un determinado tiempo. Es decir, eso implica evaluar aspectos de orden social, de orden económico, de orden político, de orden cultural, en aras de poder diseñar estrategias de seguridad pública más efectivas, es decir, definir, diseñar políticas públicas que permitan atacar el crimen en determinadas modalidades ya evaluado y precisado en determinados espacios. ¿Cómo podría hacerse allí? Tendría que el órgano, en todo caso, de seguridad ciudadana, tomando en consideración el principio de legalidad, en principio, antes de reprimir, bueno, concientizar. Pero ¿hasta qué punto se puede lograr concientizar cuando ya el grueso de la población ha fijado como modo de vida la venta ilícita del combustible? Entonces, están los pros y están los contras. Y allí es necesario dinamizar a través de políticas públicas en aras de que esa exigencia del cumplimiento de la ley no se convierta también en un hecho generador de delitos más severos o más difíciles que permitan o que traigan consigo la generación de controversias o desórdenes sociales de mayor gravedad en la zona. De eso se trata exactamente. Y nosotros, en este caso, pues manejamos el tema desde el punto de vista espacial. ¿Y cómo hacemos para poder evaluar los comportamientos a través de las estadísticas? Los órganos policiales manejan un conjunto de estadísticas en el ámbito de los delitos. Por ejemplo, en la zona norte del Táchira, a lo largo del camino entre La Fría y Seboruco, recuerdo en los años 2013, 2014, 2015, era el sitio donde se producían el mayor número de motocicletas, el mayor número de robos de motocicletas del estado Táchira. O sea, eso era una costumbre, se había fijado un espacio, el modus operandi era el mismo, se podía considerar que se trataba de un grupo estructurado de delincuencia organizada. O sea, espacialmente estaba definido el sitio donde se producía ese tipo de delitos. A través de la telefonía, primero de la denuncia, segundo de la telefonía con el manejo de la apertura de celdas, precisar las horas críticas del evento a los efectos de poder ubicar a los presuntos autores o partícipes del hecho. Bueno, eso condujo también a un tema propio de los mapas delincuenciales que permitieron a través del registro de información cartográfica definir el área crítica y poder actuar frente a determinados delitos. Entonces, los delitos que normalmente vemos en zonas fronterizas no se ven en otras partes del país. Por ejemplo, el tráfico de material estratégico, que se ve mucho en esta zona del estado, con la extracción de minerales o de material ferroso, sea introduciéndolo o sea extrayendo hacia la vecina república. La trata de personas en el límite fronterizo, que también aparte, pues el tema que hoy día ha reducido bastante, el tema de la extorsión. Ya la extorsión prácticamente en esta zona ha sido reducida al máximo y precisamente eso tiene que ver con una política pública de abordaje en razón al tema espacial, por tratarse de asuntos fronterizos y también, obviamente, en cooperación con el vecino país, porque nosotros
tenemos tratados de asistencia mutua en materia penal y tratados de asistencia mutua en materia de cooperación policial, ¿verdad? Entre Colombia y Venezuela, que están vigentes, y en el diseño de las políticas públicas, pues los gobiernos locales, en conjunción con los gobiernos nacionales, pues teorizan políticas públicas tomando en consideración los espacios de mayor incidencia delincuencial para atacar los delitos primarios que aparecen allí fijados en esas zonas. Entonces yo quiero que por lo menos en este encuentro que estamos teniendo el día de hoy, atendiendo el programa que nos ha dado la universidad, ¿verdad? El módulo 1, pues, en la introducción a la topología delictiva, tenemos que elaborar una tarea que se las voy a mandar mañana, Dios mediante, para que puedan tener el tiempo suficiente para hacerla, vinculado a la topología criminal y sus aplicaciones en el análisis espacial. Sobre eso vamos a trabajar. Y yo no quiero inclusive involucrarlos a ustedes con temas propios del Táchira. Ustedes viven en Barquisimeto, Marisol, y en función a las propias vivencias que ustedes perciben de acuerdo a la zona geográfica del país, ustedes estarán en capacidad de considerar el punto que ustedes, en todo caso, a modo de ejemplo, me puedan fijar en la asignación que yo les voy a establecer. Yo les recomiendo que se busquen este material que les voy a leer. El análisis geográfico del delito y los mapas de la delincuencia. Este es un material, este es un artículo interesante que está publicado, es de dos autores, de Carlos Vázquez González y de Carles Soto Urpina, son del Departamento de Derecho Penal y Criminología de una universidad española. Y yo les recomiendo este artículo para que podamos comprender desde el punto de vista, si se quiere, imaginario, lo que pretendemos con esta cátedra de topología delictiva. Nosotros tenemos que precisar 3 puntos aquí hoy. El primer punto, y tome nota, por favor, Marisol. Sí, en eso estoy. La cartografía digitalizada. ¿Para qué nace la cartografía digitalizada? Y bueno, ¿qué finalidad tenía desde el punto de vista de los registros de la delincuencia que pudiese en todo caso localizarse, ¿verdad? Y fijar desde el punto de vista de un mapa? Tenemos que hablar del sistema de información cartográfica, que consiste en una forma de organizar datos que permite la representación y el estudio de información sobre la ubicación de determinados sucesos que se producen en determinados o en algunos espacios territoriales o sectoriales. También tenemos el mapa delincuencial y tiene que ver con la prevención del delito y la delincuencia. O sea, no se trata de un tema novedoso, pero se trata de un recurso que se utiliza a través de representaciones gráficas y espaciales utilizando mapas colocados en las paredes. Usted va a una dependencia policial y usted, si sabe que en determinado sector el órgano policial tiene el conocimiento de un centro de distribución de drogas o cuáles son los que distribuyen, en ese mapa usted puede apreciar a través de los chinches, ¿verdad? Con colores, cuáles son los sitios neurálgicos que hay que atacar para derribar o erradicar la distribución de la droga. Esos mapas delincuenciales uno los observa con frecuencia en las sedes incluso de los despachos de los fiscales del Ministerio Público y en los despachos policiales, en las divisiones dentro de los organismos policiales. También trataremos en esta cátedra aspectos relacionados con la aplicación de la criminología de un mapa delincuencial.
Y fíjense que nosotros tenemos que evaluar los fenómenos sociológicos que conducen a la generación de esos delitos. Y en función a eso debemos diseñar políticas públicas que permitan generar acciones para entretener o educar a la persona que está siendo objeto de esa absorción del sistema delincuencial de de nuestros espacios, de nuestro territorio. Todo eso nosotros lo vamos a ver en el desarrollo de esta cátedra, cuyo primer encuentro, pues, ha sido el día de hoy. Fíjese, lástima que no esté aquí el compañero también, Valmore Lago Medina, porque tiene vasta experiencia en su trayectoria como funcionario y directivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Sí, Pero el tema de la delincuencia requiere un análisis verdaderamente táctico para poder luego desarrollar acciones estratégicas. Y de eso se trata, de poder diseñar, como he dicho en todo este encuentro, políticas públicas de seguridad ciudadana, pero más allá de que hemos visto que los cuadrantes han funcionado, sin embargo, por lo menos aquí en el Táchira, la seguridad se ha recuperado absolutamente a nivel de la criminalidad común y organizada, a diferencia de años anteriores. Aquí en el Táchira se acabaron los secuestros, se derribaron las extorsiones, los homicidios están en un nivel prácticamente inexistente. El hurto y robo de vehículos ha sido también reducido bastante, se podría decir. Y lo que sí ha venido fomentándose a nivel, y creo que eso tiene que ver inclusive con, desde el punto de vista país, es los hechos de tránsito, los accidentes de motociclistas, quienes conducen las motos contrariando las disposiciones del reglamento de la ley de tránsito y transporte terrestre, y esos son los eventos que mayor dinamismo generan a nivel de los cuerpos de seguridad, como también algunos delitos propios contra las personas, como las lesiones en riña, producto del consumo de bebidas alcohólicas, de las actividades festivas nocturnas en los centros nocturnos, pero en teoría podría decirse que este tipo de dinámicas diseñadas ha conducido a que el, el crimen que se podía apreciar en tiempos anteriores haya reducido en este estado desde hace aproximadamente 3 o 4 años para acá. Se observa un cambio notable y eso tiene que ver exactamente con los estudios de los fenómenos criminales o delincuenciales en determinados espacios. Y sobre ello, pues la prevención del delito ha jugado un papel estelar a través de campañas, a través de otras actividades que han hecho que las personas que estaban involucradas o incorporadas a los grupos al margen de la ley se hayan desincorporado a través de programas socioeducativos y otros, bueno, que se hayan ido, porque hay mucha gente que también ha salido de nuestro territorio. Bueno, no sé, Marisol, si tienes alguna inquietud que hacer sobre este punto, por favor, para que podamos. sí, Fíjese que nosotros tenemos en el módulo 2 vamos a estudiar las teorías criminológicas espaciales, teoría de los lugares criminógenos, teoría de las rutinas diarias, teoría de los espacios marginales, delitos contra el patrimonio y la persona, análisis espacial y temporal, la prueba pericial en el análisis topográfico de la escena del crimen, tiene que ver con el tema de la criminalística, el marco legal internacional y nacional sobre la geolocalización y el tratamiento de datos espaciales. Bueno, esos son temas que vamos a ver en el módulo siguiente. Adelante, Marisol. sí, bueno, profesor, me encanta, muy interesante esta asignatura. Creo que va a apoyar o por lo menos va a constituirse en una gran herramienta para mi tesis. Yo voy a trabajar sobre el crimen, la violencia, la psicopatía, digamos que van a ser los términos medulares de la tesis. Hasta ahora así lo he mantenido.
y quiero hacer una propuesta justamente que vaya en pro de la política criminal. Por lo tanto, esta materia, desde que lo empecé a escuchar, se casa mucho, por supuesto, con lo que yo quiero hacer en mi tesis. Estoy estudiando mucho al respecto, pero sí me parece interesante porque cuando uno se va a analizar la criminalidad o uno se va a analizar al psicópata, que en este caso voy a inclinarme por esta temática, dada la diversidad y los subtipos de psicópatas que existen, criminales, uno se encuentra con que dentro de los elementos está el aspecto geográfico, esa, digamos así, ese factor geográfico cuando uno quiere hacer una perfilación criminal, que muchas veces cuando uno habla de perfilación criminal, la gente de una vez piensa que es la evaluación psicológica. Es también la evaluación psicológica, pero allí entra la criminología y entra la criminalística haciendo una tríada fuerte para establecer el comportamiento de la persona y a su vez, pues, otros factores, como le dije, cuando se está buscando la perfilación, en qué sitio lo ocurre, qué circunstancias se repite geográficamente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí me parece interesantísimo cuando usted estaba hablando ahorita de la disminución de la criminalidad o lo que estaba ocurriendo hacia la zona del Táchira, me pareció muy bueno, es un ganar, ganar. Sin embargo, también me presenté dentro de la posibilidad de esa reducción, la cantidad de migración que ha habido y posiblemente dentro de esta migración, como usted dice, pues también se han ido muchas personas delincuentes, pues. Entonces eso es un elemento que es favorable considerar. Sí, es así, es así, es así. Bueno, yo les voy a subir este material, este artículo, se los voy a colgar en el aula, Dios mediante, mañana en el transcurso de la mañana. Y Ujú. voy a fijar una asignación por Ok, módulo para poder avanzar con la cátedra. Voy a preparar un material sobre las teorías que tienen que ver con el módulo número 2 para poder analizar cada parte teórica sobre cada modelo. Bueno, de mi parte, por el día de hoy, Marisol, doctora, quiero agradecerle su presencia en el aula y estaremos atentos a través de la dinámica que nos ofrece la telemática a través del aula virtual. Cualquier inquietud, bien sea por el grupo de WhatsApp que tenemos, pero lo ideal es hacerlo a través del aula que ha creado la universidad para esta cátedra. por Bueno, supuesto, profesor. no Muchas hay más gracias. nada por hoy. No agradezco tu presencia y nos encontraremos, Dios mediante, la semana siguiente. Muchísimas gracias, profesor, por Para todo su servirte. aporte. Agradecida. Gracias.